25. 25% Sí, 25%. a las sociedades, las Muy empresas. bien. A las sociedades, correcto. ¿Qué otro impuesto tenemos en nuestro país? El impuesto a los consumos especiales también. ¿Qué es eso de impuesto a los consumos especiales? ¿Qué será? Cuéntame. ¿Qué será, chicos, esto de impuesto a los consumos especiales? El impuesto a la renta grava ¿qué? A los ingresos de fuente ecuatoriana, a los que se perciba de ingresos. Por ejemplo, si Verónica trabaja importadora al rosado, ¿el sueldo de Verónica será considerado un ingreso? ¿Qué opina? Verónica, ¿qué implica? ¿Qué opina Verónica? Ingeniero, repita, por favor. Repítame, por favor. Correcto. Para el impuesto a la renta, nosotros lo calculamos en base a los ingresos de fuente ecuatoriana. Por ejemplo, si Verónica trabaja en importadora al rosado, ¿el sueldo que tenga Verónica es considerado un ingreso? O sea, para mí, mi ingreso, para mí. Por supuesto, es su sueldo. Entonces, sobre eso tendremos que pagar impuesto a la renta. ¿Qué opinan? Sí, ¿no? ¿Qué opinan para todos, chicos? Tengo 23 participantes aquí en el curso. Yo opino que no. ¿Por qué opina que no, Eric? Yo opino que sí se paga. ¿Por qué opina que sí, ahora? Cuando tiene un valor excedente, por ejemplo, si gana, por ejemplo, anualmente supera los 10.000, 11.000 dólares. Algo así, yo sí recuerdo algo así, que hay una cantidad que la ley te establece y si pasas de ese límite, entonces pagas la renta. No solamente Perfecto. para la sociedad, sino también para las personas naturales. Ya, ahí, Como, correcto. Ahí podemos diferenciar entonces. Cuando se trata de empresas, cuando se trata de compañías que tienen personalidad jurídica, ellos pagan un 25% que ustedes me indicaron. Perfecto. Cuando se trata de personas naturales, en este caso no va a pagar el 25%, pero ahora sí vamos a tener en referencia a lo que nos indicaba Abraham, que era que hay un existe intervalo. un valor, existe una fracción básica. Entonces, esa fracción básica, base a esa, usted va a determinar si va a pagar o no va a pagar. Pero lo que yo les preguntaba, ¿el sueldo de Verónica es un ingreso? Correcto, es un ingreso. Y ese ingreso ella tendría que, en este caso, sumarlo si tuviera otros ingresos para considerar si debe o no debe pagar. Si el sueldo de Verónica no supera la fracción básica, lo que les están indicando, la fracción básica para el pago del impuesto a la renta, no va a tener que pagar nada. Pero si supera la base, sí va a tener que pagar. Pero yo les indicaba si este ingreso que tiene Verónica por trabajar, en este caso el importador del rosado. Si, por ejemplo, si Brian Guamán trabaja en el Ministerio de Educación, es docente, gana $1,500, ¿usted cree que eso será considerado para el pago de impuestos? ¿Será un ingreso que tiene que considerar? No, porque hasta donde sé, las entidades públicas no cobran ese tipo de impuestos, supongo. Y él Ya. pertenece a una. ¿Qué opina? ¿Qué opina Brian? Usted que es el que tiene ese sueldazo de 1,500. Brian Guamán desaparecido en acción. No, aquí estoy. Allá. Cuéntame, Brian, ¿qué opina? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe que estoy solo en casa, estoy cocinando. Sí, Ya. Brian, estamos sí. hablando de impuestos, estamos considerando si el sueldo que usted tiene de $1,500 en el Ministerio de Educación, en este caso, es considerado un ingreso para hacer el cálculo de impuestos Un ingreso para mí, sí. y lo consideramos para pagar los impuestos. Mm, yo creo que no. ¿Por qué no? ¿Por qué diría que no? ¿Por qué cree eso? Eric dijo que no. Fernanda Heredia, cuéntame, ¿qué opina Fernanda? Heredia me menciona a mí. Sí, María, usted la llamé. Yo pienso que sí, o sea, porque
está saliendo de nuestro sueldo y está, o sea, para el Estado. O sea, no es que salen, nos están pagando. En este caso hablamos que Brian percibe ese sueldo, él es docente, está ganando $1.500 mensuales. ¿Lo consideramos eso para el pago de impuestos? ¿Es un ingreso que tengo que considerar? No sé, yo creo que sí, profe. Profe, yo también digo que sí. O sea, no sé, pero yo pienso que sí. Correcto. John Bravo, cuéntanos. Digo que sí, porque todas las personas naturales o jurídicas pagan impuestos. Está bien, correcto lo que nos enseñó. Por supuesto. No importa si usted lo gana en este caso, porque trabaja en una institución privada, en el caso de Verónica, que trabaja en Portal del Rosado, podría trabajar en Marathon, podría trabajar en Deprati, podría trabajar en ADECA. Entonces, no importa si ella trabaja en el sector privado, no importa si usted trabaja en el sector público. En este caso, si usted es docente, si usted es director, si usted es bombero, bueno, si usted es policía, si es militar, todos, en este caso, los ingresos que usted percibe, fuente ecuatoriana, son considerados para el pago de impuestos. ¿Ya? No es necesario que usted diga, a ver, John, por ejemplo, tiene su emprendimiento, tiene su negocio, John tiene que pagar impuestos. ¿Ya? Usted dice, no, yo trabajo solo para Deprati, por ejemplo. No tengo que pagar, también tiene que pagar impuestos. Pero ahí viene la parte del pero, siempre y cuando supere la fracción básica. Si usted supera la fracción básica, debería hacer el cálculo para el pago de impuestos. ¿Ya? Entonces, diferenciar personas naturales sobre la fracción básica, empresas, que fue lo que usted me investigó, en este caso, de acuerdo a la tasa, la tarifa que establezca la ley. ¿Cuánto es la tarifa? El 25%. Y además de eso, hay exenciones, hay exoneraciones, hay rebajas porcentuales, hay actividades económicas que no se consideran en este caso el pago de impuestos por determinados años, también les mando a investigar. Ahora, es importante que usted le conozca esto en este caso, porque uno de los flujos que representan una gran salida de efectivos para una compañía es el pago de impuestos. Entonces es interesante que usted conozca es lo que se paga, es lo que le toca pagar, si existe alguna exoneración, en este caso para no tener que pagar, cómo disminuir estos pagos, cómo disminuir lo que tiene que pagar usted de impuestos, porque representa un valor fuerte para las compañías. Ahora recuerden que si usted no tiene utilidad, no va a tener que pagar impuestos. Más que nada el impuesto a la renta. Porque no es el único impuesto. Habíamos hablado les pregunté al comienzo, ¿qué otros impuestos existen? Abraham me mencionó el impuesto a los consumos especiales. Un ejemplo de este También impuesto, está el impuesto a la IVA, el impuesto del IVA, supongo. correcto, el IVA, impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado grava la transferencia de bienes o servicios. Entonces, si usted compra una camiseta, si usted compra una silla, compra una bicicleta, compra un carro, hay una transferencia de un bien. En este caso, va a pagar IVA. Claro que hay que ver, hay determinados bienes que están exentos del pago del IVA, hay determinados bienes que en este caso son grabados con tarifa cero, ¿ya? Y otros, obviamente, que la gran mayoría que son grabados con tarifa 12. Por ejemplo, aparte de esos impuestos, ¿qué otro impuesto tenemos? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué otros impuestos tenemos? ¿Qué otro impuesto han escuchado? Que dijeron IVA, impuesto a la renta, que No sé si estoy mal, pero creo que es el ICE, ¿no? No recuerdo bien. sí, Stephanie, el ICE ya nos indicó Abraham. Bueno, no me ha dado un ejemplo acerca del ICE. ¿Cuánto pagamos ICE? Por ejemplo, cuando se vende alcohol, importan, algo así. Correcto. Si se toma una cerveza, esa cerveza va grabada con ICE. Correcto. Si Verónica se compra un perfume, ese perfume está grabado con ICE. ¿Ya? El ICE, el impuesto a los consumos especiales, en este caso, grava a bienes o servicios que son considerados suntuarios, que son considerados de lujo. ¿Ya? ¿Considerado de? De lujo por lo general. Si se compra usted un arma de fuego, en este caso, también grava ICE. Ahora, por ejemplo, este impuesto a los consumos especiales, una particularidad es que a pesar de que usted lo pueda, el gobierno, para recaudar, lo aumente, sin embargo, la gente lo sigue consumiendo, como es el caso de la cerveza. A pesar de que la cerveza sube de pronto de precio, que subieron los impuestos, esta gente igual va a seguir consumiendo cerveza. ¿Ya? Lo mismo sucede en el caso de los perfumes también. Ahora,
Aparte del ICE, ¿qué otro impuesto conoce? El impuesto El de impuesto al salida de valor agregado. divisas. El impuesto El impuesto de salida sobre de las divisas. sociedades. A ver, El impuesto al valor agregado. impuesto al valor agregado que nos indica John, ya nos indicó Eric, correcto, en el IVA, ¿sí? Lo pagamos en la transferencia, en este caso, de bienes o servicios. Te recibe un servicio, también graba IVA. Fernando nos indicó el impuesto a las sociedades. Este impuesto a las sociedades es el del impuesto a la renta, en este caso, el 25%. Y lo que nos indica Eric está muy bien, impuesto a la salida de divisas. ¿Qué es ese impuesto a la salida de divisas? ¿Cuándo se da? Cuando quieren sacar dinero del país a otro. Por ejemplo, sea, si Stephanie hace compras por Amazon, compra a Estados Unidos, en este caso, ¿estará haciendo usted una salida de divisas? Sí, porque el dinero se va para otro lado. Correcto, el dinero se está yendo para otro lado. Exactamente. Entonces, si usted paga, por ejemplo, si Leonardo paga Netflix, ¿hay salida de divisas? También, porque la empresa es extranjera. Correcto, Netflix es una empresa que no es ecuatoriana. Lo mismo si usted paga de pronto alguna suscripción, ¿ya? Alguna plataforma. En este caso, si esa suscripción pertenece a una empresa que no está en el país, en este caso, si usted está haciendo el pago vía tarjeta de crédito, también hay una salida de divisas, ¿ya? Y correcto, también es otro impuesto. Listo, chicos. Si usted compra, por ejemplo, en Mercado Libre y compro en Quito, utilizo mi tarjeta de crédito, El mercado libre de Quito. utilizo Mercado Libre en este caso y pago, realizo un pago, en este caso a Quito. O sea, debería saber qué tipo de mercado, porque hay diferentes tipos de mercado libre, por lo que yo conozco. Hay Mercado de Sí, Ecuador. la empresa, si usted me dice que la empresa es de aquí, de Ecuador, y la esta es en Quito, entonces no sería salida de divisas porque el dinero se queda aquí mismo, porque la Correcto. empresa está aquí. Muy bien, John. Mientras el dinero no salga del país, no hay salida de divisas. Perfecto. ¿Ya? Ahora, algo que ustedes tienen que observar, chicos, existen diferentes leyes que ustedes deberían de conocer. No en todo, de pronto, no digo que se me las aprenda de memoria, pero sí debería tener conocimiento general con respecto a las mismas. Recuerde que el desconocimiento de la ley no le exime de sanción. Debería observar o ver qué tipos de leyes, en este caso, tienen que ver con la parte de impuestos. Porque cuando usted tenga su emprendimiento, cuando tenga su empresa, tiene que saber qué es lo que hay que pagar. Si usted no paga, ¿qué pasa si uno no paga una obligación con el Estado? Si usted no paga, Multa. Clausuran el local. exactamente. De pronto, fuera de lo que conllevara de pronto a la clausura tal vez del local, lo que indica de que tiene que pagar multas es verdad, tiene que pagar multas, tiene que pagar intereses. Entonces son recargos que usted se podría evitar si sencillamente cumpliera con lo que sabe que tiene que hacer, en este caso la empresa. Usted debería revisar lo que tiene que ver con la ley de régimen tributario interno, también tenemos la ley orgánica de aduanas. Si usted decide importar o quiere exportar algo, debería saber, si usted importa, ¿qué tiene que pagar cuando uno importa algo? ¿Paga impuestos también cuando usted importa algo? O usted puede traer algo de Perú, te puede traer algo de Argentina, algo de Italia. Sí se paga, Sí, pero hay no que sé. pagar una base, no me acuerdo cómo fue. Dependiendo del tipo de bien que usted traiga, va a tener que pagar, hay que aranceles que pagar. ¿Ya? Aranceles. Entonces, no solo es lo que tiene que pagarle al courier que le está trayendo, si lo trae vía courier, usted tiene que pagar también al Estado ciertos aranceles, dependiendo del tipo de bien. ¿Ya? Debería usted observar que hay en la reforma para la equidad tributaria, ley de simplicidad, en este caso, y progresividad tributaria. Son leyes que debería usted conocer. Conocer, por ejemplo, qué es el sujeto pasivo, qué es el sujeto activo, el hecho generador, la tasa, los plazos para el pago y las exenciones. Por ejemplo, el pago del IVA. ¿Cuándo se paga el IVA? ¿Cada qué tiempo pagamos el IVA? Depende, porque hay personas que pagan, bueno, por ejemplo, en el régimen de para microempresas, uno elige cómo pagar el IVA, si lo paga por mes o lo paga anual.
Casi. ¿Mensual o semestral? O mensual o semestral, exacto. Por eso, Semestral. depende. Mensual o semestral. Correcto. Si hablamos del IVA, normalmente se paga mensual o semestral. Si hablamos del impuesto a la renta, Ese sí creo que es anual. Anual. ese es anual, pero también hay algo que pasó ahora para el régimen de microempresas. Ese es uno de los cambios que hubieron el año pasado. Entonces, el régimen de microempresas también establece que usted puede, bueno, no es que puede, debe hacer el pago. En este caso, si está catastrado ante el régimen de microempresas, tiene que hacer un pago el primer semestre, en este caso usted el primer semestre es de enero a junio, tiene que hacer en julio, hacer el cálculo para el pago, y luego tiene que hacer otro cálculo para el pago en enero, para el segundo semestre que corresponde, julio-diciembre. Y este es el impuesto a la renta que se paga, es un 2% que pagamos sobre las ventas o los ingresos brutos. Ahora, para hacer el cálculo del impuesto a la renta, algo que deben considerar, algo que tiene que considerar no solo las empresas, sino las personas naturales. Recuerden que habíamos hecho una distinción, que las empresas pagan un 25, las personas naturales pagan de acuerdo a la fracción básica. Ambos cálculos que usted hace sobre los ingresos, usted tiene que considerar también las deducciones. En este caso, los costos o gastos en los que usted haya incurrido para generar ese ingreso. A ese resultado se le conoce como base imponible. Para lo cual se toman siguientes consideraciones, bueno, les doy unas definiciones básicas. Por ejemplo, ingresos grabados son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. Ingresos exentos y exoneraciones son aquellos ingresos y actividades que no están sujetos al pago de este impuesto. Deducciones, en general con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. Por ejemplo, si hablamos de un ingreso grabado, ¿cuál sería un ingreso grabado? ¿El IVA? No. Ingreso grabado, usted va a pagar el impuesto a la renta. ¿Cuál será un ingreso grabado? ¿Qué habíamos indicado en el caso de Verónica? El sueldo. El sueldo, correcto. El sueldo es un ingreso grabado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una empresa, ¿cuál será un ingreso grabado? Las ventas. Las ventas, exactamente. Si usted vende un bien, si usted vende un servicio, si vendemos bienes, por ejemplo, si usted vende sillas, escritorios, mesas, computadoras, las ventas que usted está realizando son ingresos grabados. Si usted da un servicio, de pronto usted da un servicio de lavado de carros, un servicio de delivery. Entonces, ¿cuáles serán sus ingresos? Lo que usted obtenga por el servicio que está brindando. ¿Ya? Ingresos exentos y exoneraciones. ¿Cuál será un ingreso exento para una persona natural? Por ejemplo, como ustedes, como Verónica, como John, Brian. ¿Cuál será un ingreso exento? Un ingreso que yo no tengo que calcular para el pago de mis impuestos. ¿Cuál creen que será? De los tercera edad. Tiene que ver la tercera edad. La tercera edad tiene una exención, ¿sí? De una Los beneficios también, o sea, donaciones, todo eso. También puede ser. ¿Beneficios como cuáles? No, donaciones, o sea, donaciones. Por ejemplo, Eric, tu papi te dona algo a ti, así. No, podría ser. Eso lo leí en la ley de esa investigación, algo referente a que estaban exentos las donaciones que pueden hacer. ¿Ya? ¿No? Hay que ver el contexto de aquello para poder entenderlo. Por ejemplo, si hablamos de que usted recibe una donación, ¿ya? Usted recibe una donación, de pronto un familiar suyo viene y le dona una casa, le dona un carro. En este caso también entra, hay un formulario que se llama formulario 108, donde usted registra las herencias, legados y donaciones. Ahora, ¿qué sucede en este caso de estas herencias, legados y donaciones? También hay una tabla, también una fracción sobre la cual se paga impuesto. Por ejemplo, si lo que a usted le donan, le pongo un ejemplo nada más en valores, de algo que cuesta $100,000, sí va a tener que pagar. Si le donan algo que vale $50,000, como no, ese rango dentro de la tabla para las herencias, legados y donaciones, hasta ese rango, hasta 70,000, por ejemplo, no se paga, como lo que usted recibe vale 50, usted no va a pagar. ¿Ya? Y eso en el caso de herencias, legados y donaciones.
Ahora, otro ingreso exento, o un ingreso exento realmente, porque las herencias no es que están exentas, sino que tienen una tabla. Por ejemplo, si Verónica recibe el 13º, ¿será exento eso? ¿Qué opinan? ¿Qué es el 13º en primer lugar? Cuéntenme, chicos, ¿qué es eso? El 13º no es un valor que se entrega por diciembre, creo que es. Correctamente, en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, exacto. El mes de diciembre se entrega el 13º, la gente le dice usualmente uno navideño. En este caso, le dan ese valor y ese valor está exento. 14º, chicos, ¿estará exento? Asumo que también. También, estos beneficios sociales, 13º, 14º. Ahora, chicos, deducciones. Dentro de las deducciones, ¿cuáles creen ustedes que serán deducibles? ¿Qué son estas deducciones? Creo que es en cuanto a la alimento, la vestimenta, la educación, la salud. Correcto. Lo que es deducible, ¿qué es deducible? Es deducible, en este caso, lo que usted gaste en alimentación, vestimenta, lo que gaste de pronto en El campo de la salud. el campo En de la educación. ¿Ya? ¿El pago del IES será deducible? ¿Cómo, profe, el pago del IES? Pago del IES. Por ejemplo, supongamos que Verónica gana el básico. ¿Cuánto es el IES que tiene que pagar ella? ¿Cuánto será el porcentaje, chicos? 9.45. Correcto, es el 9.45 lo que le corresponde a ella en este caso del IES. Ahora, si el sueldo de ella es 400, ¿cuánto es lo que le van a pagar realmente a Verónica? Es 70 con 44 centavos, ¿no? ¿Cuánto cree que deberá recibir Verónica de sueldo? Haga el cálculo, tenga ahí un papelito. 362,22. Muy bien, Fernanda, 362,22, o con 20 realmente. ¿Por qué? Porque a Verónica, una de las obligaciones de Verónica, en este caso, es pagar el seguro. Bueno, realmente depende, porque hay diferentes tipos de contratos. Hay un contrato con salario neto, con el cual no le descuentan nada a Verónica, le pagan, si le dijeron 400, los 400 le van a pagar, y ese valor del seguro lo asume su empleado. Pero no se da por general eso, la mayoría de los casos realmente es que a usted, dentro de su sueldo, le descuenten lo que es el seguro. Entonces, si Verónica paga, en este caso el IES, en este caso ese valor es deducible. ¿Qué quiere decir que es deducible? Que de los ingresos que haya generado Verónica, si Verónica gana, por ejemplo, si Verónica gana $1.000 al mes, ¿cuánto gana en el año? 12.000. 12.000. Gana 1.000 en el año 12.000. 12.000, ¿correcto? De esos 12.000, ¿cuánto será para pago del IES? $1.269,85. No, 1.134. 1.134, correcto. Entonces, ese valor es deducible, por lo tanto, ¿qué es lo que hago? De los ingresos grabados de Verónica, los resto. ¿Cuánto ganaba Verónica? 12.000, ¿verdad? 12.000. Entonces, ¿cuánto le dan sus ingresos luego de haber hecho esta deducción? Disculpe, profe, el valor... Sería 10.866. 1866. 10.866. Y si habíamos indicado, o nos indicó Abraham, que la fracción básica rondaba los $11.000, quiere decir que en este caso Verónica ya no debe pagar impuestos. Entonces, si yo solo considero los ingresos que son 12.000, Verónica sí tendría que pagar. Pero si yo aplico las deducciones, en este caso resto el valor del IES que ya tenía que pagar, entonces ella llega a un monto de 10.866, por lo tanto no tendría que pagar. Entonces, Disculpe, profe, tengo una pregunta en este caso. claro. En este caso, aplicando el caso Verónica, gana $12.000.
al año, ¿verdad? Exacto. Sí. El porcentaje de este impuesto del IES es del 9.41, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, dependiendo si es sector público o privado. Para sector privado, 9.45. Ya. Ya, entonces, yo solamente utilizo el valor de Verónica y solamente lo resto con el porcentaje de este impuesto. Sí. Pero, o sea, solo va a ser 9.41 aunque el sueldo de Verónica sea al año. Sí, no hay ningún problema, lo podemos sacar de esa manera también. Por ejemplo, si yo sé que es 12.000, le saco 9.45 y me va a dar lo mismo a que si a los $1.000 le saco 9.45 y después lo sume o lo multiplique por 12. O lo sume de mes a mes. Va a dar lo mismo. Yo lo estaba multiplicando por 9.45. Si multiplicado por 0.0945, ahí te va a dar. 12.000 por 0.0945. Ahí te puede dar. Ya estamos hasta ahí, chicos, avancemos. ¿Ya? Entonces, ahí usted puede ver cómo uno puede hacer uso de las deducciones para disminuir el pago de impuestos. ¿Ya? En el caso de empresas también existen deducciones. También la ley de régimen tributario, puede verificar la aplicación y el reglamento. Usted puede ver qué es deducible. Por ejemplo, ¿qué creen que será deducible en una empresa? Los seguros, ¿no? Lo principal que es deducible, chicos. Si ustedes se dedican a la compra-venta, haga de cuenta que está haciendo un estado de resultados. Usted para hacer el cálculo del impuesto a la renta, ¿qué nomás le resta? En primer lugar, le resta ¿qué? El costo de venta. Si usted, por ejemplo, compra mercadería, compra un escritorio, el escritorio me vale 80, yo lo vendo en 200. Lo primero que es deducible es el costo de venta. ¿Cuánto le costó a usted adquirir ese escritorio? Esos $80. Si se dedica a la fabricación, también va a considerar las materias primas, todo lo que haya usted gastado o todo lo que usted haya pagado, en este caso, para generar ese bien. Ya, en primer lugar, eso es deducible. ¿Qué más tenemos en un estado de resultados? Tenemos los gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros. Entonces, estas son deducciones que uno aplica. Habíamos hablado de las partidas que no representan salida de efectivos. Les mandé a buscar lo que era provisiones, amortizaciones. La depreciación es un gasto deducible. ¿Ya? Estas amortizaciones son deducibles. Estas provisiones de cuentas incobrables, por ejemplo, son deducibles. Eso hace que usted que pague menos impuestos. Reduce su utilidad, ¿correcto? ¿Para qué? Para el momento de que haga el cálculo para cuánto le toca pagar de impuestos, usted pague el valor correspondiente. Las deducciones hacen que yo pague menos impuestos. ¿Ya? En el caso de las personas naturales, habíamos hablado, bueno, nos mencionaron, correcto, salud, educación, vivienda, alimentación. ¿Ya? Ahora, chicos, bueno, 11:35. Ahora, ¿qué más, chicos? Ahora, ingresos grabados, lo que usted obtenga, ya sea que usted tenga un sueldo trabajando en relación de dependencia, trabajando para alguien, ya sea que usted tenga un emprendimiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, John tiene su emprendimiento y trabaja en, perdón, y trabaja en Cervecería Nacional? ¿Qué tendríamos que sumar de John? Lo que genera del emprendimiento más lo que genera ahí como empleado en relación de dependencia. ¿Ya? En Ahí ese caso sería el sueldo. se suman ambos. O Por sea, el se suma los ingresos que genera el emprendimiento y acá el sueldo, por así llamarlo. Correcto. Y aplica las deducciones dependiendo de cada ingreso. Por ejemplo, en el caso del sueldo, ¿qué va a tener de deducible? Va a tener deducible el IES. ¿Ya? ¿Qué ingresos no va a considerar? No va a considerar el fondo de reserva, no va a considerar, en este caso, 13º, 14º. Eso no va a considerar. Si él trabaja en Cervecería Nacional y él percibe utilidades, ¿será eso un ingreso grabado? ¿Qué opinan? ¿Puedes repetir la pregunta, profesor? Si John trabaja en Cervecería Nacional y recibe utilidades, ¿será eso un ingreso grabado? ¿Qué opina Yael Escalante?
Yo creo que sí, profesor. ¿Qué opinan, chicos? ¿Sí o no? Yo pienso que no. Las Yo utilidades digo que sí. sí son en este caso. Usted percibe, si usted está trabajando en Claro, percibe 10.000 dólares de utilidad, también tiene que sumarlos como ingresos. Y ¿Sí sobre o no eso que sí, profesor? también son, por supuesto. Si usted, por ejemplo, trabaja en Valdés y recibe 100 dólares de utilidades, ¿tiene que considerarlo? Profe, pero esos no son ingresos que son para el impuesto a la renta. Sí, y son ingresos que estamos... ahorita estamos hablando del impuesto a la renta. Todo lo que le estoy diciendo es el impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja en Claro, gana 10.000 dólares de utilidades, es un ingreso grabado, tiene que sumarlo con el ingreso que tiene en relación a la dependencia de su sueldo, con el emprendimiento que tiene, tiene que sumarlos para hacer el cálculo del pago del impuesto a la renta. Si recibe de San Carlos, por ejemplo, 100 dólares de utilidades, ¿eso deberá considerarlo? También. También, no importa el monto. Si son utilidades, tiene usted que considerarlo para el pago de los impuestos. ¿Ya? En el caso de Tiene los, que... en el caso de los adultos mayores, que indicaba hace un momento, mencionó Abraham, los adultos mayores, en este caso, ellos tienen una exención, o se descontará una fracción básica grabada con tarifa cero de impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Que si ellos ganan, un ejemplo, alguien gana 20.000, es de la tercera edad, lo primero que hago es descontar una fracción básica porque ese valor está cero. Supongamos que sea 11.000 y gana 20.000, yo le resto estos 11, ¿cuánto me queda? Me queda 9. Y sobre esos 9 calculo si debe o no debe pagar. Como tiene 9.000 y no se pasa el 11, automáticamente ya no tendría que pagar. Algo me quería indicar yo. Y si es una persona adulta mayor que maneja una empresa, le pongo de ejemplo de Alvarito. Es que depende. O sea, es distinto. Ya vimos una persona natural que tenga un emprendimiento, en este caso, va a pagar sobre la fracción básica. Pero si, por ejemplo, si usted es una persona natural y tiene una empresa, la que va a pagar, la tarifa que va a pagar es sobre lo que genera la empresa. No sé si si me estoy haciendo entender ahí. No es lo mismo que usted tenga un negocio como emprendimiento y que no tenga personería jurídica, que no sea una empresa, a que usted tenga una empresa. Por ejemplo, si usted se pone un mini market, saca su RUC, está en el régimen general, saca de pronto con RICE, o está en el régimen de microempresarios, y no es una empresa, es un negocio que aparece como suyo nada más. En este caso, usted paga sobre la ¿qué? Sobre la fracción básica. Pero si usted ya lo constituye como empresa, usted en este caso hace la escritura de constitución, hace los trámites legales, va a la superintendencia de compañías, usted puede ser dueño en parte o dueño completo de la empresa, pero ya es una empresa y la empresa paga sobre el 25%. Ya, no es lo mismo. Y si es empresa, no se aplican estas deducciones o esta exención, en este caso para los adultos mayores. ¿Ya? Esa deducción de los adultos mayores se aplica cuando es un emprendimiento como persona natural, no como persona jurídica. ¿Está claro ahí, John? Listo, profesor. Esa era Sí, la no, duda que tenía. buena la pregunta. Entonces, avancemos, chicos. Dentro de las deducciones están los gastos personales, que ya los han mencionado. Ahora, para los gastos personales, una característica indispensable es que la factura, por ejemplo, supongamos que tenemos un gasto de alimentación. Por ejemplo, usted se va a comprar en McDonald's unas hamburguesas. ¿Qué debería tener esta factura para que sea deducible? ¿Qué Los opinan? datos. Los datos, por supuesto. Si es John el que quiere declararla, los datos deberían estar a nombre de John. Porque si él pone los datos de Eric, a quien le sirve es a Eric. Si pone los datos de Kenneth, a quien le sirve es a Kenneth. ¿Ya? Si de pronto le ponen consumidor final, ¿usted cree que la podrá utilizar? No. No puede. ¿Por qué? Porque no se puede comprobar en este caso a quién es. Para los comprobantes pueden estar, en este caso, pueden estar a su nombre. Si usted es casado, pueden estar a nombre de su esposa. En este caso puede estar a nombre de sus dependientes. Puede estar a nombre de sus hijos, ¿ya? De su papi y de su mami, siempre y cuando ellos dependan económicamente de usted.
y no perciban ingresos que superen la fracción básica, en este caso, ahí usted puede utilizarlos, ¿ya? No son deducibles los gastos personales sustentados ni comprobantes emitidos desde el exterior. Por ejemplo, Álvaro se va a Panamá, compra ropa en Panamá, la ropa es deducible, pidió factura, Álvaro dijo, no, a mí me dijeron que tengo que pedir la comprobante. Pero ¿qué sucede? Que está comprando en otro país. Eso no es deducible, en este caso, para el cálculo del pago del impuesto de la renta acá. ¿Ya? Solo es deducible lo que usted consuma dentro del país. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Si es casado... ¿Puede explicar esa parte otra vez de lo que eran los datos, por ejemplo, si compró en McDonald's, como usted dijo? No lo Claro. entendí muy bien. Para que sea deducible, usted tiene que tener factura, porque usted va a indicar, a ver, yo tuve gastos de alimentación, tuve gastos de vestimenta, tengo tantas facturas, pero esa factura tiene que estar a su nombre. Por ejemplo, tiene que decir Eric Valverde. Si la factura no le dice Eric Valverde, usted no la puede utilizar. De pronto que usted le dijo a Kenneth, ayúdame comprando la camiseta de Barcelona en Marathon. Y Kenneth compra la camiseta y pide la camiseta a nombre de Kenneth, en vez de pedir a nombre de Eric. Se le trae la factura, mira, esto es lo que me costó, pero a ti no te sirve, en este caso, para utilizarla como gasto deducible, porque no está tu nombre. Esa factura le sirve a Kenneth, no a ti. ¿Ya? Un ejemplo. ¿Estamos ahí? Sí, profe, sí, ya estoy entendiendo. Claro, tiene que estar a tu nombre para poder utilizarla. Pero si eres casado, puede estar a nombre de tu esposa también. Es más, si eres casado, ambos pueden utilizar los comprobantes del uno o del otro, siempre y cuando no usen los dos el mismo comprobante. ¿A qué me refiero? Supongamos que tú ganes 1000, tu esposa gana 1000, ambos pasan la fracción básica, todas las compras las hacen a nombre de tu esposa. O todas las compras hacen utilizando, puede ser que utilicen la tarjeta de crédito de tu esposa, pero uno al final puede pedir a nombre de quién va el comprobante. Entonces, cuando tú quieres hacer tu declaración de impuestos, te das cuenta que no tienes ninguna factura a tu nombre, tu esposa le sobra. Entonces, como son casados, sí pueden utilizar las facturas de tu esposa, pero obviamente las que ella no haya utilizado. Ella hace su declaración y le sobraron, por ejemplo, 10 facturas. Entonces, esas 10 facturas que le sobraron, que ya no las considero, tú las puedes utilizar. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Listo, sigamos. Ahora, en las deducciones hay límites, no es que usted puede utilizar todo deducible, ¿no? Hay límites, por ejemplo, una de las primeras condiciones es que no supere el 50% del total de los ingresos grabados del contribuyente, es la primera condición. Por ejemplo, si decimos que Verónica gana $1000 al mes, ¿cuánto gana al año? 12.000. ¿Cuánto es lo máximo que puede utilizar como gastos personales, Verónica? ¿Cuántos? 6.000. 6.000. 6.000, correcto. Correcto. Si ella los completa, los utiliza, los tiene esos $6.000, entonces Verónica no va a tener que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el resto, 12.000 menos 6.000 que ella tiene en comprobantes, tiene en soportes, no va a tener que pagar. ¿Qué pasa si Verónica gana 18.000? Si gana 1.500 mensual, ¿cuánto puede utilizar? $12.000 ahí sería, ¿no? ¿Qué opina alguien más, chicos? Gana 1.000. ¿Cómo dijo? Usted dijo, ahora gana 18.000 al año, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo que, 9.000. correcto, lo que puede utilizar es 9.000. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué pasa si Verónica gana $2.000 mensuales? ¿Cuánto será? 12.000. 12.000. Ya, perfecto. Hasta ahí estamos. Si, por ejemplo, ella tiene 12.000 y en este caso ganaba 24, tuvo la mitad, completó la mitad, le resto, ¿cuánto le queda? Ya le queda 12.000. Y ahora sobre esos 12.000 sí va a tener que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque pasa la fracción básica. ¿Ya? Ahora, esa es una condición y existe otra condición más que usted tiene que observar. Pero eso es para los del sector público, ¿no? Eso es para el sector público. Recuerda, impuestos de renta pagan todos. Sea que tú trabajes en el sector público, sea que tú trabajes en el sector privado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ella trabaja, si de pronto ella tiene su emprendimiento, lo mismo se aplica. Si tiene su emprendimiento, por ejemplo, como yo, se aplica lo mismo. De lo que ella haya tenido de ingresos, lo máximo que puede utilizar como gastos personales es el 50% del total de los ingresos grabados, hasta ahí la primera condición, porque ya vamos a ver la segunda. ¿Qué pasa si Verónica gana $3.000 mensuales?
¿Cuánto ganará en el año? 36.000. 36.000. 36.000. ¿Cuánto puede utilizar usando la primera condición? 18.000. 18.000. 18.000. Pero ahí viene la segunda condición que usted tiene que observar. En ningún caso, en este caso, podrá utilizar o deberá ser mayor al equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada. Entonces, esa es la segunda condición. Verónica no puede usar más del 50% del total de ingresos grabados y no puede utilizar más de 1.3 veces la fracción básica. Ahora, vamos a ver cuál es la fracción básica, porque esto cambia cada año, usted tiene que observar. Por ejemplo, para el año 2020 la fracción básica era de 11.315. Esa era la fracción básica. Entonces, si yo digo que no puede ser mayor a 1.3 veces la fracción básica, ¿cuánto será lo máximo que puedo utilizar? No solo Verónica, sino todos en general. ¿Cuánto será, chicos? Intente, practique, equivóquese. 17.45. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto será? Disculpe, o sea, en este caso sería 18.000 por menos el valor de la fracción básica, ¿o no? No, ¿Puede poner la diapositiva anterior, por favor? por supuesto. En la diapositiva anterior me dice que en ningún caso lo que vaya a utilizar ella como gasto personal puede ser superior a 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta. ¿Cuánto es la fracción básica en este caso para el 2020? Era 11.315. Entonces, ¿cuánto será lo máximo que ella puede utilizar? ¿Qué? $1.000 con él. No. Vamos con un Excel rapidito para que les quede un poquito más claro esta parte. Déjenme abrir un archivo de Excel. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el sueldo de Verónica? Sueldo mensual. Hemos hablado que en este caso son $3.000, ¿verdad? Sueldo anual. ¿Cuánto será? 36.000. Por 12. Correcto. Ahora, primera condición. ¿Cuál es? No. ¿Cuál es la primera condición? No puede ser superior al 50%. $50%. Entonces, ella no puede utilizar más de ¿cuánto? Voy a considerar su ingreso, voy a dividirlo para 2, y yo tengo que no puede ser mayor a 18.000. Esa es la primera condición. Pero también tengo que considerar la segunda. Y entre ambas condiciones, yo voy a escoger la menor. Eso es lo que me indica la ley. ¿Cuál es la otra condición? En este caso, la otra condición es que no puede ser, en este caso, superior. Aquí no puede ser. Fracción básica. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la fracción básica? La fracción básica en este caso es para el 2020, en este caso para el 2020 es 11.315. ¿Y qué es lo que yo tengo que tomar en consideración aquí? Aquí yo voy a tomar en consideración el 1.3 veces. ¿Cuánto será ese 1.3 veces? ¿Qué es lo que hago? Multiplico 11.315 por 1.3 veces y esto es el valor, o este es el valor. ¿Ya? En este caso no puede ser superior a 14.709. Entre ambas opciones, entre esta opción y la opción de acá, ¿qué es lo que hago? Tengo que elegir la menor. Entonces, ¿qué sucede? Que Verónica, cuando utilice sus gastos personales, no podrá utilizar más de 14.709. Esta condición quedaría anulada en ese caso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me indica la ley. Eso es lo que usted tiene que tener en consideración, lo que usted tiene que conocer. ¿Ya? Profe, disculpe. Sí. Me está diciendo que los gastos de Verónica no pueden ser superior a 14.709, ¿verdad? Correcto. Y al principio el gasto era de 18.000, o sea, los 50%. Es que son dos condiciones. La primera condición es esta, ¿ya? Y la segunda condición es esta.
Siempre hay que ver ambas condiciones, entre ambas condiciones elegir la menor. O sea, lo que en realidad puede gastar en el año son los $14,709. Ya, hay algo que tienen que de pronto también tener claro. No significa que Verónica no se puede pasar, se puede pasar, pero para hacer el cálculo del pago de impuestos no puede utilizar más de eso. Ella puede tener más gastos, de pronto a Verónica le gusta viajar, le gusta comprarse de ropa, sale a comer, invita a todos los compañeros del curso, sueldazos que tiene, los invita al cine, todo pide factura, ella se puede pasar. Lo que no puede hacer es que cuando haga el cálculo para el pago, en este caso, no puede utilizar más de lo que la ley le permite. O sea que el cálculo del impuesto no puede utilizar más ese valor, en pocas palabras. Esas dos condiciones, claro. En general, este sería el máximo que uno puede aplicar como gasto, sí, en general. Pero hay ciertas condiciones que hay que ver en la ley también. Profe, Dígame, pero que hay que mentir entonces. ¿es Hay que mentir? mentir. O sea, ¿Mentir por porque qué? digamos como que el Ushai no sé, gana bastante, ¿verdad? Entonces, pues digamos, pues como que sobrepasa esos 14.000 con 709, ¿no? Entonces, ¿Ya? pero que hay que mentir al momento de lo que hay que hacer una declaración, o como no entiendo. Pero mentir ¿por qué? Porque vas a mentir. No Entonces, sería entonces omitir, Mentiroso. o sea, ¿Mande? puede omitir la omitir sería factura. entonces. Omitir facturas. Lo que pasa es que las facturas igual te aparecen registradas en el servicio de rentas internas. Y no es que estás omitiendo, no estás utilizando porque la ley no te lo permite. O sea, tú ocupas solo lo que te permite la ley. No puedes poner más. Porque si pones más, en este caso estás cometiendo delitos, estás defraudando al Estado, ¿ya? Estás disminuyendo lo que tienes que pagar basado en algo que no te permite la ley, ¿ya? No es que estás omitiendo. Las gastos tú puedes gastar lo que tú quieras, nadie te puede decir, en este caso usted no puede gastar más de esto. Lo que no puedes hacer al rato de declarar impuestos, utilizar más de lo que te permite la ley, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí, Entonces, chicos? profe, ingeniero, no habría ningún problema si dejo facturas sin registrar. No es que no había problema, o sea, claro, no te va a permitir el sistema incluso registrar más facturas de las que te permite la ley. El mismo sistema, cuando tú hagas tu declaración. Entonces van a quedar obviamente facturas sin registrar, van a quedar porque la ley no te lo permite. ¿Que te las gastaste? Sí, te las gastaste, eso no hay ningún problema. ¿Estamos hasta ahí? Creo que sí, profe, creo, por el tema de las Pero, condiciones. ¿cuál sería el delito? ¿Cuál es el delito? Que estás disminuyendo pues el pago de impuestos. Si tenías que pagar, por ejemplo, $1,000 y tú utilizas más y de pronto tienes que pagar solo 500, ¿con cuánto estás defraudando al Estado? Defraudando con $500. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ya? Pagas 500 porque estás utilizando más facturas. Por ejemplo, si Verónica utiliza 18,000, en este caso, pagaría, en este caso, perdón, menos impuestos a que si usara solo 14,000. Verónica puede usar esos dos valores. No puede usar, solo puede usar, en este caso, el valor. Entre ambos valores va a tener que utilizar el menor. Eso es lo que le pide la ley, lo que le indica la ley. Entonces, entre ambos, ¿cuál va a tener que coger? El menor. Por ejemplo, ¿qué pasa si Verónica gana 1,200? Ahora, Verónica no es que va a coger 14,000. ¿Cuál va a coger? Arriba. Va a coger el de arriba porque es menor. Exactamente. No, el que no supera los 10.000, ¿verdad? No porque no supera los 10,000. En este caso, entre ambos valores, entre ambas condiciones, siempre se elige la menor. La menor es 7.200. Correcto. ¿Ya? Entonces, así funciona esta parte, chicos, gastos deducibles. Y aparte de los gastos deducibles, algo más que tienen que considerar son los límites. Hay límites por cada rubro. Un momento, chicos, un momento.
Listo, chicos, continuemos. Vamos avanzando, porque estamos demorando un poquito en esta parte. Ahora, esto pasa con las deducciones. Bueno, en este caso usted tiene que considerarlas. Hay límites. En este caso les decía que eso es lo máximo, pero también hay ciertas exenciones. Por ejemplo, en salud, cuando usted tiene gastos de salud y se trata de alguna enfermedad catastrófica, rara, huérfana, degenerativa, en este caso le permite la ley deducir hasta 2 fracciones básicas. ¿Qué son 2 fracciones básicas? La suma de los 11.315 más 11.315. Hasta ese valor puede usar gastos deducibles cuando tiene alguna enfermedad catastrófica. ¿Ya? Esas son cositas que hay que considerar. Hay que ver cambios que se puedan dar en la ley. Para el gasto, en este caso, de los gastos personales, hay que considerar rubros con respecto a cada uno de estos tipos de gastos. Aquí, por ejemplo, aquí hay una tabla del impuesto a la renta 2020. Aquí tiene la tabla del impuesto a la renta 2021. En este caso, usted puede ver que la fracción básica aquí es 11.315. Luego cambia, ahora este año, para los ingresos de este año, es 11.212. Y por ejemplo, hagamos el cálculo si esto hubiera ganado Verónica en el 2020. Si hagamos este cálculo, por ejemplo, yo tengo aquí, déjenme cambiarles y irnos al Excel. Haciéndolo así de manera sencilla, igual hay más cositas que considerar. Suponiendo que el sueldo, habíamos indicado que el sueldo de Verónica era de ¿cuánto? Era en este caso de $3.000, ¿verdad? Entonces, como yo tengo que utilizar el valor menor en estos $3.000, en este caso los ingresos de ella van a ser 36.000. Ella tiene gastos deducibles. En este caso, si ella tiene lo máximo, lo que completó hasta le sobró, lo que le permite la ley escoger en este caso, solo 14.000. Vamos aquí a restar 14.709. Y sobre esto voy a hacer el cálculo. ¿Ya? Ahora, de estos ingresos grabados que ella tiene, yo voy a considerar utilizando la tabla, en este caso, de 2020. Aquí tenemos la tabla. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? En este caso, yo comienzo a calcular. Déjenme hacer un poquito más pequeño esto. Yo comienzo a calcularlo de la siguiente manera. En primer lugar, ¿dentro de qué rango, qué categoría estaría aquí Verónica? Por ejemplo, esta es la primera categoría, segunda, La cuarta. tercera, cuarta. Ella estaría entre la cuarta, correcto. Ella gana 21.000, base imponibles 21.290, se encuentra aquí. Entonces, cuando usted está en este rango, usted ya tiene un impuesto a la fracción base. ¿Qué quiere decir? Que por estar en ese rango usted ya va a tener un valor que pagar. ¿Cuánto es el valor que tiene que pagar en este caso Verónica? Va a tener que pagar en este caso $515. ¿Ya? O sea, aquí ya puedo indicar que Verónica va a pagar 515. Y hay otro valor que me dice porcentaje de impuesto a la fracción excedente. ¿Cuál será la fracción excedente? 12%. 12%. Ahora, la fracción excedente en este caso va a ser la resta. A ver, si Verónica se encuentra dentro de este rango, aquí yo le voy a poner 18.018, ¿ya? Con un centavo. Y voy a restar ambos valores. Voy a restar este menos los 18.000. Y esta es la fracción excedente en este caso. Y sobre este voy a calcular el 12%. ¿Ya? Entonces, yo multiplico esa fracción excedente por el porcentaje que me indica la tabla y yo tengo el valor que le toca pagar por la fracción excedente. Sumo ambos valores, en este caso lo sumo, y yo tengo el valor que deberá pagar Verónica, en este caso de impuesto a la renta. Eso es lo que debería pagar ella.
¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Puede repetir Repita, profe. el ejercicio? Un poco confuso. A ver, entonces tenemos lo siguiente, chicos, en pocas palabras, tenemos un poquito más pequeño, a ver si entra esto aquí. A ver, en primer lugar tenemos el sueldo de Verónica, ¿verdad? Verónica tiene un sueldo de $3.000. Esto representa, si es el sueldo mensual, representa un sueldo de 36.000. Ahora, aquí me indica la ley, hay dos condiciones. La primera es que no puede ser superior al 50% de los ingresos grabados. Y la otra me dice que no puede ser superior a 1.3 veces la fracción básica desgravada. ¿Ya? Como yo tengo que elegir siempre la menor, ¿cuál es la que debería utilizar? 14.709,50. 14.709,50. Correcto. Entonces, si yo no le he dado más gastos, si yo le digo que, bueno, Verónica tiene la totalidad de gastos, entonces lo máximo que puedo utilizar Verónica es este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar sus ingresos, ¿cuántos son? 36.000, menos los gastos deducibles que tiene Verónica, que le he dicho que es el tope, tiene entonces 14.709. No puedo utilizar esta porque la ley no me lo permite. En este caso, ¿cuál será la base imponible para Verónica? Base imponible, 21.290. Y ese valor lo ubico en la tabla. ¿Dónde estará aquí en la tabla? Ya me indicó Verónica que está aquí, por ejemplo, en la cuarta categoría, en el rango de 18.018 a 21.600. Ahí estaba Verónica, ¿sí? ¿O me equivoco? Sí, correcto, ahí estaba. Ahora, entonces, como está dentro de este rango, ya ella tiene un impuesto a la fracción básica, que va a ser de $515, que va a ser este de aquí. ¿Ya? Ese valor ya va a tener que pagar de entrada, Verónica. Ahora, va a haber otro impuesto a la fracción excedente, que es del 12%. No sé si alcanza a ver hasta ahí, chicos. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ese impuesto, en este caso, a la fracción excedente, usted puede ver que está ahí. En este caso, es del 12%. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, yo tengo que aplicar el 12% a la fracción excedente. ¿Cuál es la fracción excedente? Es la resta entre la base imponible menos la fracción básica que está dentro de ese rango, del cuarto rango. ¿Cuál es la fracción básica? 18.018,1. Se le resto y a esta fracción excedente le saco el 12%. Y obtengo el otro valor que tengo que pagar. ¿Ya? Obtengo el otro valor. Sumo ambos valores, este valor que es impuesto a la fracción básica y el otro que es el impuesto a la fracción excedente. Sumo ambos valores. Y este es impuesto a la fracción excedente. Sumo ambos valores y tengo el impuesto a la renta que tiene que pagar. ¿Estamos hasta ahí? Profe, disculpe, ¿sí va a subir este Excel al aula? Disculpe. El Excel no creo. Yo le subo la clase, sí. El Excel lo puede hacer usted. Ve el video y ve que estoy haciendo. Solo estoy restando y aquí estoy multiplicando, nada más. ¿Ya? Estoy multiplicando en este caso por 0.50 y aquí le saco por 1.3, que esta es la fracción básica, que son los 11.315. Hasta ahí con esa parte. ¿Ya? ¿Qué pasaba si en vez de usar 14.000 utilizaba 18.000? ¿Qué es lo que sucede? Acuérdense que aquí Verónica tiene que pagar $907,70. Si aquí Verónica utiliza, en vez de 14.000, utiliza los 18.000, ¿qué es lo que sucede? En este caso, ¿dentro de qué rango está Verónica? Ya no está dentro de este tercer rango. Entraría dentro del cuarto rango, entraría dentro del tercer rango. Y ahí la fracción básica, ¿cuánto es? 14.416, con un centavo. ¿Ya? Mi fracción excedente, aquí yo tengo que mi fracción excedente, el porcentaje va a ser del 10%, y el impuesto a la fracción básica va a ser de 155. ¿Cuánto le sale a pagar a Verónica en este caso? Le sale a pagar ahora $513.
¿Cuánto estábamos perjudicando al Estado si es que yo utilizo lo que no me corresponde? Lo estoy perjudicando al Estado en este caso. Estoy restándole aquí estos valores y tengo que lo estoy perjudicando al Estado con $394. A la pena va. Hay penas, correcto, de 3, 5, 7 años de cárcel, dependiendo del tipo de infracción. Entonces, y vuelvo y repito, el desconocimiento de la ley no lo exime de sanción. Entonces, por eso hay que observar, hay que ver qué cambios hay en la ley, qué puede aplicar, qué no puede aplicar. ¿Ya? Listo, chicos, hasta ahí con esta parte, sigamos. Ahora, les dije a manera general lo de los gastos, porque repito, hay montos, hay valores sobre los cuales se puede considerar los gastos personales. Aquí tiene la tabla. Si son ingresos que Verónica tuvo dentro de 2021, tiene que utilizar esta tabla. Si son ingresos que tuvo Verónica el año pasado, tiene que utilizar esta tabla. Esta tabla cambia, normalmente cambia cada año. No varía mucho, pero varía. ¿Ya? Esta tabla de aquí, en cambio, tiene que ver con los impuestos. Profe, no está transmitiendo el PowerPoint. Ya listo. Así como le indicaba, esta tabla cambia. Esta tabla va a cambiar dependiendo del año. No varía mucho. Se puede observar que en el año 2020 era 11.315, año 2021 11.212. Vamos a ver qué hay para el año 2022. Esta tabla corresponde al impuesto a las herencias, legados y donaciones. Que, por ejemplo, me mencionaban que, ¿qué pasa si usted recibe una donación? ¿Qué pasa si usted recibe una herencia? También es un ingreso. Es un ingreso que usted recibe. Pero ahí se aplica esta tabla. En base a esta tabla usted va a pagar. Similar a la otra, si usted está dentro de la fracción básica, usted ve que en la primera categoría, si está dentro de la fracción básica, usted no va a pagar nada. Si usted recibe algo que vale 60.000, como no se pasa de la fracción básica, no tiene que pagar nada. Pero sí tiene que declararlo. Ojo con eso. Hay muchas personas que reciben algo, no lo declaran, y en este caso eso ya conlleva que a pago de multas por no haber declarado. ¿Ya? Si hay impuestos que pagar, lleva a pago de multas y pago de intereses. Por ejemplo, supongamos que usted recibe una finca avaluada en $100.000. Fernanda Vargas, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Cuántas hermanas tiene? 2. Tengo Dos. 2 hermanos. Ya, perfecto. Si usted recibe la finca y está valuada en $100.000, ¿cuánto le tocará a cada uno? Mitad y mitad. Mitad y mitad, pero si son 3. O sea, mi otro hermano no... Solo contamos 2 en sí. Ya, ¿por qué cuentan 2? Si son de papá y mamá, un ejemplo. Adoptado, Si es que si es su hermano, él tiene derecho. Pero bueno, supongamos que son 2, ya. Sí. Si son 2, en este caso le toca mitad y mitad. ¿Cuánto va a recibir? ¿En cuánto estará evaluada la parte de la finca que usted recibe? ¿Me puede repetir el valor, por favor? $100.000. ¿Cuánto? $100.000. Ah, 100.000, 50.000. Correcto, 50.000. Entonces, cuando usted declara por la parte que le corresponde. ¿Que la finca puede estar evaluada en 100.000? Sí, pero usted declara lo que ha recibido, y lo que va a recibir es el 50%. Entonces, si recibe, en este caso, esa finca que está evaluada en 50.000, ¿va a tener que pagar impuestos? ¿Qué opina? ¿Qué opina, Fernanda? Ha desheredado un hermano ya, quedó grabado en video y va a salir. Bueno, es que no digo nombres y no se sabe cuál hermano fue. Entonces, listo. Entonces, No lo quiere. Entonces, por ejemplo, usted no va a tener que pagar porque no se pasa de la fracción básica. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, Fernanda fuera sola, Fernanda tendría que pagar. ¿Cuánto tendría que pagar Fernanda? ¿O sobre cuánto calcularíamos? Si Fernanda recibiera, y esto vale 100.000, en este caso, ¿cuánto tendría que pagar? Ella va a tener que pagar 5% de la fracción excedente. Recuerde, a la fracción excedente va a tener que restar 100.000 menos 72.060, y a ese excedente le saca el 5%. Lo mismo también hay plazos, recuerda, así como en las declaraciones del IVA hay plazos por meses o por semestres. Lo mismo sucede en impuestos a las herencias, legados y donaciones, que ahora se da bastante el caso con lo que tuvimos de pandemia. Bastante gente falleció
Entonces, bastantes personas realmente pasan en este caso, a recibir una herencia, pasan de pronto a donarles algo, y a veces desconocemos que tenemos que hacer la declaración, tenemos que hacer el formulario. A veces personas piensan que porque no tengo un RUT, no tengo que hacer declaración, pero no es así, ¿ya? Usted no es necesario que tenga RUT para tener que declarar este impuesto a las herencias, legados o donaciones, ¿ya? Listo, chicos, continuemos. Ahora, hablamos de los impuestos, impuesto a la renta, personas naturales, un valor. Impuesto a la renta, sociedades, otro valor. Ahora, también hay que distinguir que entre las personas naturales tenemos personas naturales que son obligadas a llevar contabilidad y personas que no son obligadas a llevar contabilidad, ¿ya? Cuando usted lleva contabilidad, ¿cuál es la particularidad en este caso de llevar contabilidad? Que usted tiene que hacer libros diarios, tiene que hacer mayorización, tiene que hacer balances de comprobación, tiene que hacer en este caso, ¿qué más? Tiene que hacer estados financieros. Si usted hace, en este caso, estados financieros, recuerde que usted utiliza gastos de depreciación, eso ayuda a que usted pague menos. Entonces, cuando usted pasa a ser obligado a llevar contabilidad, ¿qué condiciones se cumplen? ¿O qué condiciones deberían cumplirse para que usted sea obligado? Puede ser por sus ingresos, puede ser por los costos gastos, o puede ser por el capital. Si hablamos de los ingresos, usted tiene que tener ingresos brutos dentro del ejercicio fiscal inmediato anterior superiores a $300.000. Si hablamos de costos o gastos, usted tiene que tener de igual manera costos o gastos superiores a $240.000. O en este caso, empezar, si usted inicia sus actividades comerciales, empezar, o que el 1 de enero de cada año sean superiores a $180.000. Si usted cumple con alguna de estas condiciones, usted es obligado a llevar contabilidad. Entonces, no va a tener que esperar que ese rey le notifique, porque vuelvo y repito, el desconocimiento de la ley no le exime de sanción, por lo tanto, usted está en la obligación de llevar su contabilidad, que hacer los libros diarios, balances mayores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si hablamos de ingresos brutos, ¿de dónde salen estos ingresos? De sus ventas, todas las ventas que usted tenga, de los ingresos, costos o gastos, lo que usted haya gastado para de pronto pago de sueldos, publicidad, si de pronto pago por arriendos, pago por reparaciones. Si la suma de dentro del año 240 va a tener que llevar contabilidad. O si el capital, ¿qué es el capital ciclo? ¿Cómo tenemos el capital? Resto de activo menos pasivo o el patrimonio. Si el capital con el que usted inicia superior a 180.000, también va a estar en la obligación de llevar contabilidad. ¿Ya? Ahora, chicos, les hablaba de rubros o de montos. Por ejemplo, tenemos que para vivienda, alimentación, vestimenta, educación, el rubro o el límite máximo es el mismo. ¿Ya? Es el mismo. Si hablamos de salud, en salud usted se puede ocupar hasta el 100%. Y ya habíamos visto que si son, en este caso, para gastos de salud, que usted tenga alguna enfermedad crónica, degenerativa, etcétera, etcétera, usted puede utilizar hasta el doble. Entonces, no es que, por ejemplo, un ejemplo, Álvaro se cambió, está arrendando una casa, Álvaro paga $400 de arriendo, ese arriendo, en este caso de Álvaro, ¿cuánto será al año? Cuéntenme. Álvaro paga de arriendo $400. ¿Cuánto será el gasto de arriendo de Álvaro? 4.000. ¿Por el año? Anual 4.800. 1.800. 4.800. ¿Podrá utilizar Álvaro 4.800? La ley me dice que no. Que en este caso hay rubros máximos. En este caso sería importante que no se aprenda, en este caso con el rubro que dice ahí, por ejemplo, 3.675. ¿Por qué? Porque recuerden que la fracción básica cambia. Apréndaselo con porcentaje. En este caso, el límite es el 0.325 de la fracción básica que sea. ¿Ya? Entonces, ese es el límite máximo que puedo utilizar para vivienda, para alimentación, para vestimenta, para educación. Recuerde que en salud usted puede utilizar el máximo que le permite la ley. Y un poquito más incluso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Álvaro, si va a registrar que ha pagado arriendos, Álvaro no podrá usar 4.800, lo máximo que puede utilizar es 3.675 para este año. ¿Ya? Podría calcular para el 2021 cuánto es. ¿Cómo lo hace? Multiplicando la fracción básica por 0.325. Por ejemplo, si la fracción básica del 2021, en este caso, ¿cuánto era? Era 11.212.
¿Cuánto será el 0.325 de eso? ¿Cuál es la cantidad, profe? 11.212. Aquí. 3.643,90. ¿Alguien que me confirme lo que dice Eric? 3.643,90. Correcto. Eso es lo máximo que podrá utilizar por cada uno de esos rubros. ¿Ya? Entonces son consideraciones que también tiene que hacer. Que si de pronto Álvaro dice, no, pero aparte de pagar arriendo, yo pago luz, yo pago predios, mandé a reparar esto, no interesa. En este caso, él solo puede usar lo máximo que le permite la ley. Que si Álvaro es casado, le están sobrando, las otras las puede utilizar ¿quién? Las puede utilizar su esposa, por ejemplo. ¿Ya? Caso de Galápagos, ¿qué sucede en Galápagos? En Galápagos, en este caso, hay, es más caro, hay mayor costo de vida. En este caso, en Galápagos se puede utilizar un valor superior. ¿Ya? Listo, chicos. Ahora, cuando usted hace la declaración, le indicaba que hay plazos. Estos plazos dependen de qué, del 9º dígito de su cédula. Por ejemplo, en el caso de Eric, ¿cuál es su número de cédula? 0953301181. A ver, vamos a ver. ¿Qué día le tocaría pagar? ¿De acuerdo? Como soy una persona natural, 10 de marzo. 10 de marzo. Repíteme tu número de cédula. 0953301181. Ya, espérame un ratito que me demoré aquí con el cuadro de texto. Es del 9º dígito, sería el 8. Sería el 24 de marzo. Repíteme, Erika, ahora sí. 0953301181. 1, correcto. 24 de marzo. Listo, hoy tenemos el número de cédula en este caso de Eric y me parece que Damaris dijo que era el 24, efectivamente. ¿Por qué es el 24? Porque se considera el 9º dígito. Y el 9º dígito en este caso de Eric, ¿cuál es? Es este número 8. Ese es el 9º dígito de Eric. En este caso, y a él le toca pagar ¿cuándo? Le toca pagar máximo hasta el 24. Recuerda, eso es el máximo. Si usted se pasa de esas fechas, tiene que pagar intereses y multas. ¿Ya? En el caso de sociedades también hay plazos máximos. En este caso también van a ser considerados el 9º dígito del RUC. La cédula, en este caso, es lo mismo que el RUC, pero aumentado 001. En el caso de las compañías, también va a ser a partir del 9º dígito. Entonces, por ejemplo, fecha máxima hasta el 24 de abril. Si fuera un 8 también el de ellos. ¿Ya? Usted lo puede hacer desde febrero, pero no se puede extender el plazo. Si se extiende, tiene que pagar intereses y multas. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Por ejemplo, vamos con... Conmigo. Aquí tengo a José Plúas. Bueno, ahí está Álvaro. Vamos con Génesis González. ¿Cuál es su número de cédula? Mi número de cédula, 09 50 59 72 45. Ajá, sacó la cédula para ver, o si se lo sabía. No, sí me lo sabía. Era para que yo dijiste tranquilo entonces. ¿Cuándo le tocaría pagar entonces? Hasta el 16 de marzo. Efectivamente, hasta el 16. Si usted se percata los días, ustedes van de 2 en 2 a partir del 10. ¿Ya? Entonces 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 hasta el 28. Entonces efectivamente le va a tocar hasta el 16 de marzo. Máximo, recuerde, máximo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les hago énfasis en esto, chicos? Porque probablemente tenga algún trabajo de estos. Ahora, avancemos, chicos. Para el impuesto a las sociedades, correcto, es el 25%. También hay deducciones, hay exoneraciones. Ya sabe usted las fechas máximas. Lo mandé a investigar en este caso qué exoneraciones o qué deducciones tiene de acuerdo a la ley. ¿Cuáles serán los ingresos de fuente ecuatoriana? Las ventas que tenga.
¿Ya? Las utilidades, aquí hay, por ejemplo, les pongo la ley de régimen tributario interno, artículo 8, ingresos de fuente ecuatoriana. Ahí usted tiene que realmente revisar en la ley y ver cuáles son esos ingresos que son considerados de fuente ecuatoriana. Hay exenciones, también las encuentra en la misma ley. Le invito a que revise el artículo 9, por ejemplo. En este caso, para hacer el pago del impuesto a la renta, que usted puede, en este caso, considerar como excepción. Por ejemplo, algo que usted lo ve de manera general. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. ¿A qué se refiere este numeral? Se refiere a que el dinero que usted tenga en el banco, en su cuenta de ahorros, le genera un interés, ¿verdad? Usted ya vio en sistemas financieros que si usted deposita dinero en el banco, le genera un interés, que es mínimo. ¿Cómo se llama esa tasa que le paga el banco? ¿Activo o pasiva? ¿Recuerda? Tasa pasiva. Excelente, Abraham. Tasa pasiva. Esa tasa pasiva, ese valor, ese 3%, 4%, 5% tal vez que le pueda llegar a pagar el banco de manera anual, es en este caso exento para el pago del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene depositado $10,000 y le están pagando el 5%, ¿cuánto se ganó de intereses? $10,000 al 5%, ¿cuánto se ganó de intereses, chicos? 500. Esos $500 usted no los va a sumar para, en este caso, hacer el pago de impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Que si Verónica, que ganaba 3,000, en este caso, y tenía ahorrado en el banco, ella no va a considerar en este caso esos 36,000, le va a sumar esos 500. No, ¿por qué? Porque ese interés que ella ha ganado por tener el dinero en el banco está exento del pago de impuestos. Entonces, eso no lo considera. ¿Ya? ¿Se lo declara? Sí, usted lo declara. Lo mismo que en la declaración de la gerencia, chicos. No vaya a pensar que porque usted no se pasa de la fracción básica no tiene que hacer declaración. Tiene que hacer declaración. Aunque no vaya a pagar nada. ¿Ya? Ahora, en nuestro país, ¿cuál es el efecto tributario de los impuestos? Le he indicado en este caso que pagamos 25%. Además, las empresas que pagan un 15% de utilidades a los trabajadores. Ya vimos a quién, para quiénes o por qué. Entonces, uno podría pensar que en el caso de los tributos que se pagan en nuestro país, como habíamos indicado, los tributos, los impuestos que se pagan, es uno de los flujos de salida de dinero más importantes para una empresa. Imagínense, está pagando el 25% de las empresas. ¿Qué quiere decir? Supongamos que Junior se pone una empresa con Charles, y ellos dentro del año han tenido $1,000 de utilidad. ¿Cuánto tendrán que pagar de impuestos? Impuesto a la renta. ¿Cuánto dijo, profe? Ellos tuvieron $1,000 de utilidad, la empresa que puso Junior con Charles. ¿Cuánto tiene que pagar de impuesto a la renta? 250. 250. O sea, 250 sería el impuesto, pero si lo resto sería 750. Correcto. O sea, a ver, 750 es lo que les va a quedar a ellos, porque van a tener que pagar el 25%. En las empresas, no importa si usted gana 100, si usted gana 50, si gana $1,000, usted va a tener que pagar el 25%. No es como en las personas naturales que usted ve que si pasa de cierto valor, ahí sí se hace el cálculo. En las empresas no interesa eso. Entonces, aparte de eso que pagamos, pagamos el 15% de utilidades. Entonces, el primero que tendría que hacer en este caso, Charles Junior, es sacar el 15% de utilidades y luego hacer el cálculo de impuestos a la renta. Si les preguntamos cuánto pagaron de impuestos, en este caso, cuánto les quedó realmente, ellos, pues uno podría confundirse y pensar que, bueno, en impuestos uno terminó pagando en Ecuador el 15% de utilidades, porque se lo tuve que repartir a mis trabajadores, y el 25% de impuesto a la renta, que sumados daría un 40%, pero no es un 40% realmente, porque el uno se calcula luego de calcular el otro. O sea, el efecto combinado de estos impuestos realmente representa un 36.25. 36.25, esa es la carga tributaria en este caso para las empresas acá en el país. Entonces yo les mandé a investigar el impuesto a la renta en otros países, porque usted puede considerar aquello y ver que de pronto tal vez les resulta más conveniente invertir en otro país. Claro que también va a encontrar que hay países que son mucho más caros que Ecuador en cuestiones de impuestos. ¿Ya? Pero hay algunos que tienen impuesto a la renta cero. Exactamente.
Entonces usted tendría que considerar, bueno, cuáles serían las alternativas, y no es lo único que va a tener que considerar. También recuerde que tiene que ver el sueldo básico, tiene que ver los beneficios sociales, etc. Aparte de si realmente va a tener éxito o no va a tener éxito el producto o servicio que usted vaya a ofrecer en ese otro país. ¿Ya? Ahora, hablando de tasa de impuesto promedio y tasa de impuesto marginal, que es lo que van a hacer un cálculo ustedes, por ejemplo, que hay una tabla de impuestos de Estados Unidos, donde, por ejemplo, aquí se calcula acerca de la utilidad gravable que haya tenido la compañía. Hay una tabla similar a la de las personas naturales que tenemos acá nosotros, pero la forma de cálculo es distinta. Pues déjenme conectar mi cargador en un momento. Listo. Ahora, por ejemplo, miren lo que sucede en esta empresa. Bueno, aquí las tasas que se pagan de impuestos, te puedo observar que en un rango de 0 a 50 es del 15%, de 50 a 75 es el 25%, de 75 a 100 es el 34%, pero esto varía, ¿no? Se puede observar que aumenta, luego disminuye, luego vuelve a aumentar y luego vuelve a disminuir. Entonces aquí se calcula de una manera diferente. Entonces vamos a ver qué es, en este caso, el cálculo de la tasa promedio, la tasa marginal. En el caso de la tasa tributaria promedio, es la obligación fiscal dividida entre el ingreso gravable, es decir, el porcentaje del ingreso que debe destinarse al pago de impuestos. Ese cálculo también lo vamos a aplicar acá nosotros, en el caso de una persona natural. ¿Cuánto es esa tasa tributaria promedio? La tasa tributaria marginal, en este caso, es el impuesto que usted pagaría en porcentaje si ganara $1 más. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos esta tasa y vamos a hacer el cálculo con una utilidad gravable de $200.000. ¿Qué sucede en este caso? Para el cálculo se lo realiza de la siguiente manera. En primer lugar, se considera dentro de qué categoría estamos. Podemos ver que esta utilidad gravable de $200.000 se encuentra en la cuarta categoría, ¿verdad? Está aquí en este rango de 100.001 a 335.000. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, sí. Listo, listo. Ahora, como yo estoy dentro del primer rango de 0 a 50, yo le voy a calcular el 15% a 50.000. Ahí saco mi primer valor. ¿Ya? Al segundo valor, yo le voy a restar, en este caso, que también estoy dentro de esta categoría, 50.000 menos 75, ¿cuánto me da? Resta sencilla, cuénteme, ¿cuánto sale, Verónica? 25. 25. Y a esos 25 les calculo el 25%. ¿Cuánto le da? Profe, no toma en cuenta el valor del centavo. Del $1, no. Le dio 6.250, Verónica, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Sí, 6.250. Ya, perfecto. Dentro del tercer rango, tercera categoría, hago lo mismo. Resto 100.000 menos 75.000, en este caso, y a eso le saco el 34%. ¿Ya? Verifique, le tiene que dar 8.500. Y en el último rango, la última categoría, porque dentro de esta es la que me encuentro, yo voy a restar, pero no voy a restar 335.000, porque yo no tengo eso de utilidad. Mi utilidad fue 200.000. Entonces voy a restar 200.000 menos 100.000, en este caso, y a eso le saco el 39%. Por último, para determinar cuánto es el impuesto total que tengo que pagar, sumo cada uno de estos rangos, de estas categorías, lo que me tocaba pagar de impuestos. Entonces yo sumo, tengo el valor de 61.250, que ese es el impuesto total que voy a tener que pagar.
¿Estamos hasta ahí, chicos? No está más fácil Estados Unidos que Ecuador, pero Un poquito más fácil. No, pero depende. Lo que pasa es que esto es en empresas. En empresas en Ecuador usted aplica directamente el 25%, nada más. En cambio, aquí hay rangos. ¿Ya? Profe, Donde se le hace un poquito más difícil en Ecuador, tal vez es el de personas naturales. Porque hay que aplicar la tabla. ¿Ya? Dígame. o sea, de lo que sacamos todas esas cantidades se suma y Sí. eso es lo que hay que pagar, de los Eso es- 200.000. Sí, claro, esos 61.250. Ahora, con esos valores, yo voy a calcular cuál es la tasa tributaria promedio, cuál es la tasa tributaria marginal. En el caso de la tasa tributaria promedio, ¿qué me dice? Es la obligación fiscal dividida entre el ingreso gravable. Es decir, el porcentaje del ingreso que debe destinarse al pago de impuestos. Entonces, ¿cuánto me dará eso en tasa tributaria promedio? Voy a dividir, ¿qué? La obligación fiscal. ¿Cuál es mi obligación fiscal? 61.250. ¿La voy a dividir para qué? Para el ingreso gravable. ¿Cuánto era el ingreso gravable? 200.000. Correcto. ¿Cuánto me da entonces? Cuenten. 3.27. 3.27, ¿segura? ¿Qué opina Verónica? ¿Qué opina John? ¿Qué opina? 0.3063. O bueno, ¿Y eso cuánto será? ¿Ese 0.30? ¿Qué será? 31%. Correcto, un 31%. Y eso es, en este caso, ¿qué? Eso es lo que usted le ha tocado pagar de impuestos. Ese es el porcentaje que usted ha tenido que pagar de impuestos de acuerdo a la utilidad gravable que tenía. Entonces, no fue un 15, no fue un 25, no fue un 34, no fue un 39. ¿Usted terminó pagando cuánto? Terminamos pagando bueno, si redondeado, un 31%, o un 30.63 o 30.62%. ¿Ya? Entonces ahí estamos obteniendo, bueno, realmente esa empresa que generó $200.000 de utilidad gravable, en este caso le toca pagar, ¿cuánto? Un 31%. ¿Ya? Calculando la tasa tributaria promedio. Ahora, la tasa tributaria marginal, ¿qué me indica? Que en este caso me indicaba que es el impuesto que usted pagaría en porcentaje si ganara $1 más. En este caso, yo estoy en este rango, el cuarto rango, donde pago un 39%. Si yo gano $1 adicional de esos 200.000, gano 201.000, ese dólar adicional ¿paga qué? Paga el 39%. A eso se refiere la tasa tributaria marginal. Si la empresa ganara $1 más, el impuesto sobre este dólar sería de 39 centavos, ¿ya? Que es el 39%. Por lo tanto, la tasa marginal es 39%. Vamos haciendo un ejercicio para que practiquen. Esta compañía, Chilpe, tiene una utilidad gravable de 85.000. ¿Cuál será su obligación fiscal? ¿Cuál será su tasa tributaria promedio? ¿Y cuál será su tasa tributaria marginal? Tienen 5 minutos, chicos, para resolverlo. ¿Cuánto les salió de resultado? 26%. 26%. ¿En dónde? Tasa tributaria, la promedio, la marginal. Obligación fiscal, ¿cuánto les dio? 22.250. ¿Y la tasa tributaria promedio? 26%. 26%. 26%. ¿Y la marginal? ¿Por qué no les sale el resultado, chicos? Tasa tributaria promedio 20.18. Tasa marginal 34%. ¿Qué opinan, chicos? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué se me están equivocando? Prácticamente usted ya tiene los valores del anterior. Usted podría sumar y ver exclusivamente a dónde está en el rango. Por ejemplo, aquí tenemos ya 7.500. Si está dentro de la primera categoría. Segunda categoría tiene 6.250. ¿Y cuánto es la utilidad gravable? Es 85.000. Entonces nosotros podríamos ir a la tercera categoría y lo que tendríamos que hacer es restar. ¿Ya? Vamos hasta ahí, chicos.
o sea que el tributario es de 17.150, sí, mal. La promedio, claro, en este caso. La Y obligación, la al, obligación fiscal al es dividir 17.150. la obligación fiscal y al dividirlo con los 85.000 da 20%. Que en este caso es la tasa tributaria promedio. Y la marginal queda 34, supongo. Queda 34, correcto, que es el rango donde nos encontramos. Entre 75 a 100, la marginal será ¿cuánto? $34 y yo gano $1 más. ¿Ya? Listo, bro. Listo, chicos, repasen en este caso hasta aquí su lección. El examen, bueno, avanzamos lo que veamos el día viernes, que el examen va a ser para la próxima semana, esperando horarios. Entonces tiene bastante que repasar, chicos. Último ejercicio, desarrollen eso. Tienen 15 minutos, bueno, hasta donde avancen. Y próxima clase me indican cuánto les salió. Aquí tienen el caso, en este caso, ¿de quién? De un economista que trabaja desde hace 3 años en una institución en relación de dependencia, empresa ABC, tiene un ingreso mensual de 2.200. Quiero sacar el ingreso anual, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 12, como hicimos en el caso de Verónica. Recibió utilidades. Las utilidades, ¿qué tendré que hacer? ¿Tendré que sumarlas? ¿Tendré que restarlas? ¿Qué opinan? Sumar. Tengo que sumar. Utilidades, sumarle al sueldo. Sumarlas. Tiene 2 hijos menores de edad, tiene una esposa, de gastos mensuales de departamento por 280, de salud por 65, pensiones de los hijos. ¿Qué tipo de gasto será este de pensión? ¿Gasto de qué? ¿Será de alimentación? Pensión de educación, ¿no? Ese gasto de pensión es de educación. ¿Ya? Compras de alimentos lo va a poner ¿en dónde? En gastos de alimentación. Compra de prendas de vestir va a ser gastos de vestimenta. ¿Ya? Y todos estos gastos, chicos, son en este caso mensuales. ¿Ya? Va a un concierto de Ozuna. ¿Qué tipo de gasto será esto? ¿Será de vestimenta? Es no es de cultura ese. Correcto, es de cultura. Exactamente, como dice Eric. Si se va al cine también es cultura, se va a un concierto es cultura, se va a un museo es cultura. En este caso está yendo a un concierto, es cultura. Obviamente este sí va a ser un solo gasto. No es que todos los meses se fue al concierto de zona, no. ¿Ya? Es un solo gasto. En este ejercicio vamos a aplicar todo lo que nos ha enseñado hasta ahora. En ese van a aplicar, van a sacar la tasa tributaria promedio. Van a sacar la obligación fiscal y van a sacar cuál es la tasa tributaria promedio. Se van a decir cuánto le toca pagar a esta persona, cuánto es esa tasa. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Si alguien lo puede hacer, dígame. Pero hay una asignación de los impuestos. ¿Es acerca Claro. de este taller o de lo anterior que nos envió, que hicimos la otra vez? Es lo anterior, ábrala. Ah, ok. En este caso le estoy pidiendo lo de impuesto a la renta de los países, sueldo básico, y le estoy pidiendo exenciones, exoneraciones en la ley para el pago de impuestos. Más que nada el pago de impuestos de empresas. ¿Ya? Porque profesor, no subió lo que es PDF de ayuda que siempre usted sube. ¿Cuál? ¿Qué cosa? En el deber de impuestos. No te entendí ahí, Álvaro. ¿Está en el aula? Está. Sí, pero solo subió la asignación, pero no subió el documento que siempre usted sube de guía, ¿no? Ah, seguro, no está. No está. Ah, perfecto. Ya lo subo, sí. Profe, disculpe, ¿me puede ayudar con la asistencia? Mero, recién viene. No, si yo entré temprano, sino que no le dije porque ya había pasado pues la asistencia. No estaba durmiendo como en el meme, ¿no? ¿Ah? No. Ya, perfecto, José. Ya te pongo, no te preocupes. Profe, yo también, Gonzalo. González. Mero, a ver, José Mero. Ya. González. Génesis. ¿Quién más, chicos? ¿Alguien más?
Kevin, no sé si estuvo Kevin, Wellington tampoco. ¿Quién más? Kevin nos indicó Eric que se estaba mudando. Sí, eso es lo que me mandó el mensaje, que se estaba mudando, que no podía conectarse hoy. Listo, chicos. Ahorita dígame. Y ya anda enfermo, por eso no entró a clase. ¿Quién? ¿Quién me dijo? Supongo. Charles. Oye, listo. Listo. Entonces, quienes no hayan visto la clase, chicos, repásenla, díganles que vean el video, que la próxima semana, bueno, que el viernes tiene lección, que el día del examen ya es la próxima semana. Entonces, para que no salga mal, chicos, trate de repasar. Tengo bastante material para hacerles preguntas, que no se sorprendan con 3, 4, 5 filas. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos, pasen bien. Terminen de hacer. Bueno, igual tienen. Si tienen una pregunta, chicos, igual voy a estar conectado hasta la 1. Entonces, sigan haciendo, tienen una pregunta con este ejercicio, me avisan. Hasta eso les voy a subir la asignación que me dedica Álvaro, que no está. ¿Ya?